Buenos días, profe. Buenos días a todos, bienvenidos. Luego comenzamos compartiendo la pantalla y vamos a abrir el documento de Excel con el que estuvimos trabajando la última clase, ¿no? Lo grabamos con el nombre de práctica 1. Yo lo tengo ubicado sobre el escritorio en la carpeta del grupo 2, práctica 1. Aperturemos el archivo de Excel. Listo, ya habíamos terminado hasta acá, dándole formato a una plantilla, una tabla, usando las opciones de comando que conocimos, como la de combinar y centrar, y combinar y horizontalmente, sería si hacemos varias opciones. Las de alineación, de centrado de alineación, ya sea horizontal y vertical, si lo quisiéramos centrar verticalmente también. Acá. Ponerle negritas, tipo de fuentes. Luego hacer selecciones como desde la A5 hasta la H20 y utilizar comandos de formato, ¿no? Para ponerles en este caso bordes. Y luego borde exterior grueso, dependiendo ya de cómo ustedes quieran darle formato a la cuestión de la presentación, de la parte visual que cada uno de ustedes tenga, tratando de darle la mejor presentación. Hicimos la inserción de una imagen y quedamos claro que si acá podemos insertar imagen, no es lo mismo que estuviéramos trabajando con Word, donde en Word podemos... Profe, no se lo escucha. De clase voy a escoger los nombres al azar, los que tenga yo acá visualmente. Comencemos por poner los códigos, vamos a hacer algunas observaciones aquí. Vamos a poner el código 1000. Primero vamos a seleccionar todo esto, A5H20, y vamos a darle un formato de fuente un poco más grandecito, ¿no? Yo lo voy a poner tamaño 14 para que ustedes puedan ver. Ya, ahora sí, 1000. Vamos a ir subiendo de 10 en 10, por lo tanto yo puedo aquí, desde la esquina inferior derecha de la celda activa, donde está este cuadradito que es un botón para copiado o llenado de una serie de valores, darle un clic sostenido. Si le doy un clic ahí, lo que hago es copiar un conjunto de valores. Pero si presionaba la tecla control, aparece un signo más sobre mi signo más que está en el puntero, y eso me permite llenar una serie de valores, pero de esta forma lo hace incrementando de uno en uno, secuencialmente. Otra opción para llenar esto era poner el primer número y luego seleccionar el incremento, el segundo número. Es decir, si yo les he dicho vamos a ir de 10 en 10, el siguiente sería el 1010, perdón, el 1010. Y el proceso sería seleccionar ambas celdas, y con ambas celdas seleccionadas, ahora sí darle un clic en el botón, que en este caso se convertiría en un botón de llenado de una serie de valores, ¿no? Y ahí sí tendríamos lo que estamos tratando de conseguir. Ingresar un conjunto de valores con un incremento de 10. Quiero que presten atención. Cuando se hace en algunas ocasiones un copiado o un llenado, suele suceder esto. Miren la línea inferior, ¿sí? Cambió. Se perdió el formato, se cambió el formato. Este debería ser el formato. Pero al hacer el llenado, se ha cambiado. Entonces, cuando ustedes hagan todo este tipo de trabajo, al final, antes de enviar su trabajo, escuchen, antes de enviar su trabajo, tienen que ver que el formato esté bien, y si alguna parte del formato se cambió,
acomodar ese formato. Tienen que enviar un trabajo con un buen formato. Luego también darle clic en la vista previa de impresión, que ya conocimos este botón, y ver esto, ¿no? Miren esto. Esto se sobrepasa la hoja. Si ustedes ven en la parte inferior, dice 1 de 2. En la hoja 1 solamente está saliendo hasta Excel y la palabra Guayac. Y en la hoja 2 está saliendo la otra parte. Eso está mal. Sí, claro, apenas estamos comenzando a diseñar. Yo les estoy diciendo cuando ya esté terminado para el envío. Entonces, vamos a seguir trabajando y en el transcurso de la semana que ya lo terminemos, le vamos a acomodar su configuración para que esté ahora sí listo para enviarlos. No, listo. Otra opción de llenado en serie sería poner el primer número y luego buscar en la pestaña inicio, en el grupo edición, la opción de comando que me va a permitir a mí seguir una serie o llenar una serie de celdas con valores que pueden ser secuenciales o pueden ser incrementados, dependiendo del intervalo que cada uno le ponga, ¿no? Vamos a darle un clic al botón y acá abajo tengo yo el comando series. Le damos un clic a serie y lo que yo hago con el clic sostenido lo puedo hacer acá en esta ventanita. Primero, quiero llenar el conjunto de valores a manera de fila, es decir, horizontal. 1000, aquí donde estoy señalando, déjenme ver si se ve, 1010, 1020, o lo quiero en columnas hacia abajo. Lo nuestro es en columnas, ¿no? Entonces, series en columnas. ¿De cuánto es el incremento? El incremento, yo lo dije, vamos a ir incrementando de 10 en 10. Entonces, el incremento es de 10. ¿Y cuál es el límite? Nosotros ponemos el límite. ¿Hasta dónde quiero que me llene la aplicación con una serie de valores? Supongamos que yo digo, vamos a ponerle hasta el 1200. Si se sobrepasa, no hay problema, lo elimino. Lo selecciono y lo elimino, ¿no? Porque no, el cálculo exacto no sé. Podrá ser 1140, 1160, pero vamos a poner en 1200. Le damos un clic y acá está. Ah, no era hasta el 1200, era hasta el 1140. Perfecto. Voy a deshacer. Voy nuevamente a mi comando de series en columnas con un incremento de 10 hasta el 1140. Aceptar y acá está. Igual le cambia el formato a la línea. Al final vamos a ajustar esto. Con cualquiera de las opciones que ustedes quieran trabajar, ya sea esa o ya sea ingresando el siguiente número con el seleccionando ambas celdas y dándole un clic sostenido en el botón de llenar, tengo el mismo efecto. Continuamos. Vamos a poner nombres de estudiantes acá. Para efecto de práctica lo voy a poner con mayúscula para que ustedes lo pongan mayúscula, minúscula las demás, ¿no? Vamos entonces nosotros con el ingreso de los números. Vamos con Moreira Ariana. Vamos con Santander Carolina. Ustedes pueden ingresar los mismos nombres que yo estoy ingresando o pueden ingresar cualquier nombre. Acá no tienen que tener una tabla con los mismos datos que yo tengo. Lo que sí vamos a hacer son las mismas operaciones, la misma utilización de las fórmulas, las mismas funciones, pero los datos pueden ser variados, ¿no? O sea, no traten de ver qué va a poner el profesor. Pueden continuar llenando con cualquier dato, no hay ningún problema. García Alexia Mercy. Veamos por acá. Gómez Melanie. Lo iba a poner con mayúscula y se me fue normal, ya dejémoslo ahí. Tumbaco Jefferson.
Valladares Diego. Zambrano Alexandra. Hernández, Carolina, ¿está bien? Carolina Hernández, ¿sí? Perfecto. Hernández, Carolina. Cabezas, Naomi. Anzules, Milena. Joana Castillo, ¿está bien? ¿Sí? Ya, es que no alcanzo a ver acá todo el apellido. Me parece cortado, ¿no? Eduardo, ¿cuál es tu apellido? García, profe. Ya, gracias. García Eduardo. Y terminamos con Pedro Infante. Listo. Ojo, vamos a ingresar información. No nos preocupemos todavía en darle en formato a medida que yo voy trabajando, le voy a decir, vamos a poner este formato, vamos a hacer esto, por cuestión de práctica. Pero en verdad ustedes pueden haber dado formato al comienzo, al final o a medida que trabajen. Por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ingresar esta cantidad. Solamente como ejemplo, Windows, para que ustedes puedan ver que los formatos pueden ponerse al inicio, al final o a medida que trabajen. Miren, por ejemplo, las tablas no me hubiera esforzado tanto si no es por la práctica de poner bordes, que estábamos practicando cómo insertar bordes, porque sé que al final cuando haga todos estos cambios me van a cambiar las líneas. Al final le hubiera puesto los bordes y no va a ser doble trabajo. Por práctica lo estamos haciendo. Supongamos, vamos a poner la calificación de Windows. Aquí voy a poner cualquier calificación al azar. No quiero que me diga Diego Valladares después, profesor, ¿por qué me puso 5 si yo tengo 8? No, no, son solamente al azar cantidades, ¿no? Veamos. Y necesito que todos pongan cantidades que sean altas y cantidades bajas para continuar con la práctica, ¿no? Algunas altas y otras bajas. Miren, por ejemplo, si yo quisiera, aquí yo me detengo y doy formato y digo, esta primera selección de celda que va desde la A6 hasta la A20, la quiero centrada horizontalmente y la quiero centrada verticalmente, ¿sí? También podría decir, esta selección que va desde la B6 hasta la B20, la quiero centrada verticalmente. Ojo, podría decir, la selección de celdas desde la C6 hasta la B20, la quiero centrada horizontal y centrada vertical. Y como son calificaciones, las quiero con doble 2 decimales. Porque en caso de Gómez, de Melanie, no tiene 9. Melanie tiene 9.75. ¿Sí? Cuando estamos trabajando en Excel para evitar posibles fallas en los cálculos o en uso de las funciones con los valores que suministramos, utilicen el teclado numérico. Acostúmbrense en Excel a utilizar el teclado numérico. He visto muchos compañeros que cuando están escribiendo, digitando, comienzan a poner, ¿no? 5.25, 7,56. Porque dependiendo de los computadores puede estar configurado el punto, puede estar configurado la coma como el símbolo decimal. Para evitarnos estos problemas, que si así no está configurado ese equipo y el cálculo no funciona, vamos a utilizar el teclado numérico. Acá no lo tengo a la vista, pero está más o menos por esta posición. Es el que está al costado derecho
de mi teclado. Y ustedes lo van a identificar fácilmente porque están con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí ese teclado numérico tiene en la parte inferior, casi al final de la derecha, el punto, que es el decimal. Ese está configurado para poner el símbolo decimal con el que está trabajando la máquina. Si su máquina está configurada con coma, presione ese punto que le pone la coma. Si su máquina está configurada con punto, presiónelo y le pone el punto. Por eso acostumbrémonos en Excel a trabajar con el teclado numérico. Evitemos de estar buscando dónde está el decimal en la parte del teclado alfabético. Entonces, esto me permite a mí asegurarme que si yo me pongo 8.25, al usar ese punto del teclado numérico me está poniendo el símbolo decimal que debe de ir verdaderamente, ¿no? Claro, pero no se ve bien. Entonces yo podría haber seleccionado C6, C20 y ya le puse alineación centrado, horizontal y verticalmente. Y ahora puedo ir hasta el grupo números. Vamos a conocer el grupo números. El grupo números me permite a mí ponerle formato a un número. Para no cambiar esto de aquí, voy a poner un número por la celda L7, 125, ¿no? Y vamos a hacer un poquito más grande. Los comandos del grupo número me permiten, en la lista desplegable de formato de número, escoger un formato. El original con el que se inserta es el formato general, que no tiene ningún formato específico. De ahí, dependiendo de qué es lo que yo necesite, escojo el formato. Yo necesito ponerle formato de números, es decir, poner los 3 números, el punto decimal y 2 decimales, de esta forma. ¿Sí? O necesito el formato de número monedas, similar al número, pero le antepone el símbolo de la moneda que está configurada en el computador. Por lo general nosotros vamos a tener el dólar, o puede ser que esté el euro si no está bien configurado, ¿no? Así. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que yo vaya a poner precio $2.50, yo no tengo que poner el símbolo de dólar y poner 2.50, jamás, eso está mal. ¿Sí? Si yo le doy enter, eso está mal. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar 2.50 y luego utilizar la lista desplegable de formato de números. Los propios para formato de contabilidad, para las fechas, si es que quiero una fecha corta o una fecha larga, para las horas, supongamos que yo tengo 0.08, acá 0.08, vamos a ponerle el formato general porque se quedó con el formato moneda, ¿ya? Y en su lugar utilizo el formato porcentaje. ¿Qué hace el formato porcentaje? Vamos a darle un clic, hace esto, ¿sí? Ese 0.8 que es verdaderamente, aquí no dice 8%. Bueno, visualmente lo dice, pero originalmente esto era 0.08. Al ponerlo con el formato porcentual, lo que lo hace es convertirlo, ¿no? Convertirlo, es como que lo estuviéramos multiplicando por 100, pero adicionalmente multiplicarlo por 100 estamos poniéndole el símbolo de porcentaje, estamos hablando del 8%, así. Que algún compañero me pueda decir, por ejemplo, cómo lo convertimos también. Sería con fórmulas, ¿no? Ya la vamos a ver, con una fórmula, que es lo que se utiliza acá en Excel. ¿Qué otro formato tenemos? De fracción, científico, formato de texto. Formato de texto básicamente es esto, ¿no? O cuando quiero insertar un número, acuérdense que los números se alinean a la derecha, 150. Cuando tienen valor numérico, se alinean a la derecha. En cambio, los textos se alinean a la izquierda. ¿Sí?
Esto es formato texto. Yo a un número le puedo poner el formato texto. Ojo, no lo he alineado con los comandos de alineación. Le puse el formato texto. Y el formato texto lo alinea a la izquierda. Es decir, este ya más que un valor numérico se convirtió en un simple texto, en una etiqueta. Entonces, en la parte de abajo tengo también otros comandos, como poner, por ejemplo, el formato de contabilidad, que ya lo vimos acá, pero desplegando la lista, escoger algunas opciones, ¿no? El porcentual, que ya lo vimos acá, el de millares, el de estilo de millares, 125, ahí está el de millares, que es el formato de números que habíamos cogido anteriormente, ¿no? Y los dos comandos finales que me permiten aumentar y disminuir decimales. Cuando a mí me digan, vamos a ingresar valores y quiero 2 decimales, no vamos a poner, a ver, ¿cuánto tengo que poner? 87, 87.00. Esto no se hace. Esto. Es diferente a que a mí me digan, ponga que tal medicina cuesta $7.35. Ahí sí tengo que ponerlo, porque el punto 35 tengo que especificarlo. Pero si no llevara decimal, ponerlo yo manualmente no está bien. Acá se insertan las cantidades y si necesito ponerle decimales, tengo que hacer uso de los comandos de aumentar decimales o disminuir decimales. Esos dos comandos me permiten aumentar o disminuir decimales. Hay algunos casos en los que yo aumento decimales o el contenido de mi celda es tan grande que no alcanza a verse visualmente en la celda. Cuando eso sucede, miren lo que pasa. Se pone la almohadilla, ¿no? El símbolo de numeral. Esto no significa que haya algo malo en el proceso de elaboración de la fórmula o del cálculo, de la introducción de información. Tengámoslo clarito, no es falla de ninguna naturaleza. Este es un indicador de qué cosa, de que aquí hay más contenido y simplemente el ancho de la columna no es lo suficiente como para poderlo visualizar. ¿Qué tendría que hacer yo cuando pase esto? Ampliarlo con el clic sostenido o con el doble clic para que se amplíe automáticamente, ¿no? No se ve porque está más, hay más contenido. Eso es lo que me indica este símbolo. Clic sostenido y lo amplío. ¿Sí? Ya tengámoslo clarito, entonces el símbolo no implica que sea una falla, sino que es que le falta más espacio a la columna en cuanto a la amplitud de su ancho para presentar toda la información. Ahora sí, con ese concepto, yo puedo seleccionar C6, C20, ya está alineado centrado y vertical también centrado. Puedo ponerle el formato de número para que todos queden con 2 decimales, o puedo igualarlo con los comandos de aumentar decimales, ya que los otros no tienen, aumentar a 2 decimales, ¿no? O si me sobrepasé, disminuir e igualarlo a 2 decimales. Esto haciéndolo por columna. Pero si yo me pongo a pensar, yo voy a trabajar con números aquí, voy a trabajar con números acá, acá, acá y acá. Entonces, ¿qué necesito yo seleccionar? Ya que voy a trabajar con todo eso, voy a seleccionar la celda C6, selección C6, G20, porque aquí en todos estos, en estas celdas van a ir números, C6, G20, y comienzo centrado, vertical, y lo igualo a los decimales, ya sea con las opciones que le dije, ya sea por la lista desplegable del formato de número o con
las opciones de los decimales. Vamos a ponerle 2 decimales, ¿sí? Y vamos a dejarlos. Y miren, antes de empezar a ingresar información, ya a esta sección ya le dimos formato. Ahora sí puedo comenzar a poner con un simple número, 6, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 7, 6, 6, 8, 7, 9, 5, 4, 8. ¿Sí? Y automáticamente le va poniendo el formato de decimales que nosotros especificamos, ¿no? A menos que yo tenga que ponerle 5.25. Ahí sí tengo yo que ponerle el punto 25 porque es parte de la información que estoy suministrando, ¿no? 5.25, 4.30, 7.75, 8, 8, 5, 5, 7, 6, 7.75, 8, 9, 7 y 7. Listo. Hasta aquí, si hemos ido siguiendo la explicación, vamos a actualizar y nos vamos a tomar los 2 minutos, si es necesario un poquito más, me levantan la mano, me avisan para darles un poquito más de tiempo. Pero si han ido siguiendo la información, han ido llenando los datos, 2 minutos creo que sea suficiente para llenar hasta las calificaciones de Excel. No tiene que ser las mismas calificaciones, hagan como yo en el teclado numérico, inserten cantidades, 8, 7, 6, 5, 8, 8, 8, 4, lo que quiera, que esto no es lo importante en este momento para nosotros. Lo importante va a ser acá el uso de fórmulas y funciones. ¿Sí? Ingresemos entonces cantidades, le hemos dado el formato y actualizamos hasta aquí. Mientras tanto, vamos a continuar conversando con Cristina Dévalo. Cristina, buenos días. ¿Cómo está, Cristina? Un momentito. Mil disculpas, continúen. Creo que me olvidé. Ah, no, sí está grabando la clase ya. Gracias. A ver, Cristina, ¿cómo vamos? Se me perdió, Cristina. ¿Cómo va ya con su introducción de información? Sí, muy bien, profesor. Me ha quedado claro todo. Ya. ¿Sigue ingresando o ya terminó de ingresar? No, aún me falta. Ya, continúen ingresando. Veamos por acá. Nirka, Vaca, Nirka, buenos días. Buenos días. Nirka, ¿cómo le va? ¿Cómo les fue en los exámenes? Ah, muy bien. Ah, qué bueno. Felicito que les fue bien. Felicitaciones. Nirka, ¿cómo va con su tabla de Excel? Bien, le estoy agregando las notas aún. Perfecto, muy bien, Nirka. Siga agregando para finalizar esa parte, ¿no? Veamos por acá. Denise Olvera. Denise, buenos días. ¿Cómo está, Denise? Buenos días, profesor. ¿Cómo está, Denise? ¿Cómo le fue en los exámenes? Bien. Qué bueno. Súper que bueno. A ver, Denise, ¿cómo estamos con la elaboración de la tabla? Todavía le estoy ingresando las notas. Perfecto. Hay cositas que necesito que las vayan anotando, porque esas son cosas que en la evaluación de la semana van a estar presentes. Puede ser, no digo que vaya a estar, pero puede ser. Este símbolo numeral se aparece en una columna que le indica, y ahí vienen las opciones. Una falla en la elaboración de la fórmula, una falla en tal cuestión. Acuérdense que no significa falla en nada, simplemente que visualmente no alcanzamos a ver todo el contenido de la celda. O, en otras palabras, la celda contiene más palabras, más contenido, y el ancho de la columna es muy pequeño, entonces hay que ampliar el ancho de la columna. Entonces, ir teniendo en consideración todo ese tipo de opciones, ¿no? Veamos por acá un compañero, Gabriel Alexander Vera. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Apertura tu micrófono. Sí, profesor, estoy. Ya, ahora sí te escuché. Muchas gracias, Gabriel. Listo, Gabriel. ¿Cómo vamos con tu tablita de Excel? Bien, profesor, poniéndole los valores. Perfecto, Gabriel. ¿Y cómo te fue en la semana de exámenes? Excelente. A eso está bien. Súper que bien, excelente. No está bien, está excelente. ¿No? Felicidades entonces con Gabriel.
Termina de ingresar tus datos. Gracias, Gabriel. Profe, una consulta. Veamos Yo estoy todavía. poniendo en el S el punto, me sale coma, o sea, en el este número. Perfecto. Sí está bien, no hay problema. Sí. ¿Le sale coma? Sí, está bien. Justo lo que yo les explicaba, porque es lo importante de usar el teclado numérico. Mire, compañera, que no te vi, mijito. ¿Quién me hablaste? ¿Cuál es tu nombre? Moreira. Moreira. ¿Tu nombre? Ariana. Ariana. Miren en el caso de Ariana, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de ella y yo lo voy a digitar porque acá no, yo lo tengo configurado de otra cosa. Ella pone, por ejemplo, 8 y presiona el punto decimal. Déjenme hacer más grande esto. Ella presiona el punto decimal, el punto le aparece la coma. ¿Qué significa esto? Que ese computador, el de Ariana Moreira, tiene configurado ese símbolo decimal, la coma. Para ella la coma va a significar decimal. Para nosotros va a significar el punto. Quiere decir que cuando ella vaya a poner 8.257, a ella le va a aparecer así, vean. Para ella el punto a lo mejor va a ser el separador de miles. Y en cambio a nosotros nos va a aparecer la coma. Y ahí dirá para nosotros 8.257, porque así está configurado. Eso es en la parte de panel de control. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos panel de control, había una sección llamada cambiar formatos de fecha, horas o números. Y yo les había dicho, se define esos estándares, ¿no? En esta sección. Vamos con la configuración adicional y aquí vean, el símbolo decimal yo lo tengo el punto. Ariana tendrá la coma. Para los separadores de miles yo estoy usando la coma. Ariana tendrá el punto. Entonces, es aquí donde debemos cambiar. En los tipos moneda. O sea, si digo, no, yo quiero usar el punto. Aquí tengo que invertir. Coma y punto. En las monedas también. Símbolo decimal. Y el separador de miles. Eso es acá en panel de control. Panel de control, cuando vimos, yo les hablaba de cambiar los formatos de fecha, horas o números. A veces nos sucede y en los cálculos o en la utilización de alguna aplicación nos dicen, no, cámbiale el formato porque no está trabajando con coma, está trabajando con punto. O no está trabajando con punto decimal, en su lugar está cogiendo la coma, tenemos que ir hacia allá, ¿no? Pero si ya lo tiene así configurado, no tiene ningún problema. Trabaje normal, Ariana, que en su caso ese computador así funciona porque así está configurado. ¿Listos? Ahora sí, yo creo que ya hemos terminado de introducir esta información. Vamos a continuar. Antes de continuar en los 5 minutos que nos queden, 10 minutos que nos queden, quiero que tengan en cuenta algo. Si yo tengo una información, Moreira, justo Ariana está en primera fila acá con nosotros, ¿no? Si yo tengo una información con la cual quiero hacer un tipo de operación, ojo, la voy a pintar solo para indicar que con ella voy a trabajar como ejemplo, que yo coja la calculadora de bolsillo y yo me ponga a estar sumando. A ver, quiero saber la suma de Ariana, ¿cuánto es? Ariana tiene 8 más 6 más 5.25. Ahora sí, escribamos 19.25, ¿no? Ya, eso no es nada lógico. Ponerme a sumar 50 estudiantes, 100 estudiantes, 200 estudiantes, esto no es aplicable. ¿Por qué? Porque Excel es una aplicación diseñada para elaborar cálculos. Acá voy a elaborar un cálculo. Esos cálculos vamos a obtenerlos en base a la inserción de fórmulas o al uso de funciones. Vamos primero con las fórmulas y después vamos con las funciones. Las funciones ya tienen dentro de sí programadas una fórmula que puede ser muy larga, pero la función la hace chiquita, ¿no? El nombre. La introducción de la fórmula puede ser pequeñita, como se puede hacer muy larga. Vamos a tomar en consideración un concepto. Toda fórmula o toda función
que va a ser ingresada en una celda de Excel debe de empezar por el igual. Si yo pongo un igual, implica que voy a insertar una fórmula o una función. Igual. Ahí voy a insertar o una fórmula o una función. Cuando yo inserto fórmulas, vamos a dejar de lado un momentito las funciones. Cuando yo inserto una fórmula, es necesario que tenga presente, que tenga en cuenta que la inserción de las fórmulas, en la inserción de las fórmulas tengo que tener muy claro las propiedades de lo que yo estoy haciendo o de la operación que voy a hacer. Por ejemplo, la propiedad de la suma. La suma tiene 4 propiedades. La propiedad conmutativa, asociativa, distributiva y el elemento neutro. Esto es solo un ejemplo. Esto ya lo conocemos nosotros, ¿no? La propiedad conmutativa a mí me dice que el orden de los factores no altera el producto. Para mí va a ser igual que yo sume 4 más 2 o que sume 2 más 4. Igual voy a obtener 6, ¿no? Eso no es así, Ariana. Sí, ¿no? 4 más 2 es 6, o 2 más 4 es 6, la propiedad conmutativa. También tengo la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que cuando sumo 3 o más elementos, más números, más valores, me va a hacer lo mismo independientemente del orden en que ponga los sumandos. Por ejemplo, veamos con esta primera parte. Yo puedo agrupar en paréntesis, que voy a sumar 3 y 4. 2 más 3, y una vez que obtenga la contestación, sumarle 4. Veamos, 2 más 3, 5, más 4, 9. Tener 2 más, y dentro del paréntesis, 3 más 4. Voy a obtener lo mismo, a pesar que he asociado de forma diferente, ¿sí? 2 más, 3 más 4, 7. 7 más 2, 9. O 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. He asociado de forma diferente, pero al ser los mismos valores obtengo lo mismo. La propiedad distributiva. Esta nos dice que la suma de 2 números multiplicado por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Por ejemplo, si yo en paréntesis pongo 6 más 3, tengo 9. Y si luego multiplico ese 9 por 4, tengo un valor final, 30. La propiedad distributiva me dice que yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero separando cada valor sumando, ¿no? Sacándolo afuera. 4 por 6, y eso sumado a 4 por 3. Y voy a obtener lo mismo. Esta es la propiedad distributiva. Bueno, y el elemento neutro, que ya lo conocemos, que cualquier número sumado a 0 es igual al número original. ¿Por qué les digo esto? No se le escucha, profesor. Porque hacer uso de cualquiera de las propiedades y da lo mismo. Por decir un ejemplo, para mí me va a ser igual poner 8 más 6, entre paréntesis, estoy hablando de Ariana, ¿no? 8 más 6, y después que sume 8 más 6, y No se obtenga que... Se le va ¿sí? el audio, profesor. Ya, mil disculpas, es que alguien está timbrándome el teléfono, entonces ahí suena. Listo, les decía que en el caso de Ariana, para mí es igual poner entre paréntesis 8 más 6, y una vez que obtenga la suma de 8 más 6, 14, sumar los 525 que ella tiene acá. O me daría lo mismo poner 8 más, y abre paréntesis, 6 más 5.25. Voy a obtener lo mismo. De cualquier forma que estructure, voy a tener lo mismo. Y si no asocio, no agrupo, no conmuto, no hago nada de esto, yo pongo 8 más 6 más 5, 25, también voy a obtener lo mismo, ¿no? 8 más 6, 14, más 5,
19.25. De cualquiera de las formas que ustedes hagan, voy a obtener lo mismo. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero que tengan claro que no hay una sola forma de hacer esto. A lo mejor Milena usa una fórmula, mientras que Ariana la usa de otra manera, pero ambas están bien planteadas y ambas obtienen lo mismo. Entonces no le voy a poder poner a una buena y a la otra mala. Las dos tienen buena, porque han hecho buen uso de la fórmula. Tengamos clarito eso, es decir, a ver, ¿qué fórmula voy a hacer? Tengo que anotarla porque el profesor me dijo que era así. No, tienen que aprender a analizarla, a ver, ¿qué es lo que quiero yo hacer aquí? Quiero sumar, entonces puedo agrupar todo, no agrupo nada, simplemente pongo los sumandos y obtengo el total, como quiera. Lo que sí tenemos que tener presente es el igual. Toda fórmula o toda función empieza con un igual. Segunda consideración, vamos a sumar valores, variables, solo cuando sea necesario, directamente hablo, ¿no? Es decir, voy a poner mi fórmula, igual 8 más 6 más 5.25, que es lo que tiene Ariana. Y le doy Enter. ¿Cuánto tengo? 19. 19.25, ¿sí? Pero si ustedes se dieron cuenta al darle doble clic para editar la celda, estoy sumando valores. Estos son variables. Sucede que le digo a Ariana, me equivoqué. No tenía usted en Word 8, en Word tenía usted 10. ¿Qué pasó con la suma acá, con la fórmula? Ya quedó mal, ¿verdad? Porque ya Ariana no tiene 19.25, le acabamos de subir 2 puntos. Ariana tiene 10 más 6, 16 más 5, 21.25. ¿Sí ven? Cuando yo sumo valores, variables, de esa manera, que van a cambiar o que pueden cambiar, es susceptible que ese cálculo quede mal elaborado. ¿Sí? Mientras esto sea 8 y no cambie, la suma de Ariana estará bien. Pero donde cambie un valor, esto se puso mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sumar o con qué tenemos que operar o con qué tenemos que hacer la operación? Solo en caso de necesidad, directamente con valores numéricos. Nosotros vamos a trabajar siempre con las direcciones de las celdas. Porque Excel, cuando usted trabaja con una dirección de celda, hace la operación con lo que contenga la celda en el instante que esté haciéndose la operación. No importa el valor que sea, hace la operación con lo que contenga. A ver, ¿cuánto contiene? 3. Vamos a sumar 3. Usted le cambia 7. Ah, no, ya no contiene 3, contiene 7. Vamos a actualizar porque ahora tiene 7. Igual, no sería 8, sería la celda. ¿Cuál sería la dirección? C6. También la pueden escribir. C6. Es indiferente mayúsculas de minúsculas. Más, ¿cuál es la otra celda? D6, que es donde está la calificación de Word. Más, ¿cuál es la otra celda? E6. Si no quieren escribirla, pueden darle un clic con el mouse. ¿Sí? Todo empieza con igual. C6, E6. Vean ustedes. Vamos a usar el más, perdón. C6 más C6 más E6. Y ahí sí le damos Enter. Y tenemos lo mismo, 19.25. Pero esta vez no hemos puesto los valores. El valor del número. Hemos puesto la dirección de la celda. Eso implica que si yo en algún momento cambio, digo, no, Ariana, usted no tenía 8, tenía 10. Automáticamente se actualiza porque la celda C6 dejó de contener 8, pasó a valer 10. Actualiza. Esa es la importancia de trabajar con direcciones de celda. Con ese concepto, Milena, la fórmula para hallar los cálculos matemáticos de la suma de los estudiantes. A ver, Milena, ¿con qué empezamos?
Ya, listo. Entonces pongo el igual siempre para Igual. la fórmula. Exacto. El signo igual. Empiezo y coloco para que directamente me salga la C6 sería en este caso, C6, más D6 D6, más E6. más Y ahí E6. automáticamente. Ujú. X. Y de ahí tendría que ir haciendo uno por uno hacia abajo, pero no es aplicable cuando yo tengo 200 estudiantes. Ahí hacemos uso del botón de la celda activa de copiado o llenado. Aquí vamos a copiar. Ojo, cuando copio direcciones de celdas, si mi celda es la C6 y la copio hacia abajo, se actualizan las direcciones de la celda. Esta pasará a ser la C7. Si sigo copiando, esta será la C8. Entonces, esa es la parte útil de copiar fórmulas. Se actualizan las direcciones de la celda. Milena nos dijo, C6, D6, E6. Si yo le doy un clic sostenido y copio, se actualiza, porque al copiarlo paso a ser C7, D7, E7. Y si continúo copiando, se seguirá actualizando a C8, D8, E8, es decir, estará bien la fórmula porque siempre habrá actualizado las direcciones de las celdas, ¿no? Entonces, con un clic sostenido, tenemos todas las sumas. También pueden darle doble clic en el botón de copiado. Doble clic y eso también actualiza. ¿Cómo calcula el promedio? Ya no Milena ni Ariana. Johanna. Patricia Castillo. Si Ariana tiene 3 calificaciones, 10, 6, 5, 25, y en la suma le da 21, 25, ¿cuánto será el promedio de la calificación de Ariana Moreira? Divido para 3. ¿Qué divide para 3? En la suma. Dígame la fórmula. ¿Con qué empieza la fórmula o funciones? F igual. Igual. F6. Exacto, porque ahí está la suma, ¿no? F6 dividido, me dijo. Para 3. Para 3, porque ese es el promedio, ¿no? El promedio es el cálculo de la suma de todos los valores dividido para los valores que sumamos. En este caso hemos sumado 3 valores, por eso dividimos para 3. Perfecto. Enter y acá está. Muy bien, muchísimas gracias, Johanna. Perfecto. También podía haber hecho esto. Ojo, miren, igual, abro paréntesis, C6 más D6 más E6. Termino mi paréntesis, ahí estoy sumando primero todo dividido para 3. Esto les estoy poniendo a manera de ejemplo para que ustedes vean que se puede hacer de algunas formas, ¿no? Y obtengo lo mismo. Es innecesario porque ya lo tengo sumado como Johanna lo aplicó acá muy bien. ¿Para qué volver a sumar si ya tengo aquí un casillero de suma? Simplemente igual F6 dividido para 3. Damos Enter y copiamos la fórmula con doble clic hacia abajo. Grabamos, actualizamos. Quedamos hasta aquí porque ya estamos sobre el tiempo, 7:55. Quedamos con la suma y los promedios. Vamos a quitarle a Ariana, no, dejémosla ahí para acordarnos que con ella vamos a trabajar la próxima clase para continuar con más fórmulas, ya no fórmulas acá, sino con lo que es funciones, ¿no? Paramos el compartir pantalla. Muchísimas gracias, 7:56, ya mismo está el otro profesor acá. Muchísimas gracias con todos ustedes por haber venido. Esto espero que se le haga de la manera más sencilla, porque Excel, entendiéndolo bien, es fácil, ¿sí? Y yo quiero que sea de la manera más fácil para que ustedes lo puedan aprender muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber venido. No son tantos, por igual con todos ustedes. Felicitaciones que hayan obtenido excelentes calificaciones en sus exámenes. Sigan dedicándole todo el esfuerzo, que eso es por el bien de ustedes. Gracias, nos vemos el día de mañana. Cuídense, pasen bien. Pasen bien, hasta luego con todo. Gracias, chao. Pasen bien. Chao con todos ustedes. Cuídense. Tengan buen día. Gracias.